Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos una semana más con Israel Winicky en su programa Por Israel en Voz. Buenas, ¿qué tal, Winicky? Shalom, ¿cómo están? Shalom. Nos traes esta semana una fecha muy concreta, que es el 1 de septiembre, en el que se cumple el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Hace 77 años estallaba la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿estalló realmente hace 77 años o mucho antes? Cuando en 1918 termina la Primera Guerra Mundial, el mundo se dio cuenta que había ocurrido una carnicería. Nunca se había visto tal cantidad de muertos, más de 10 millones. Una Europa devastada, imperios que desaparecieron, conflictos entre naciones. Entonces decidieron, en base al Pacto de Versalles, crear lo que se llamó la Liga de Naciones al principio, y luego se la llamó Sociedad de las Naciones. ¿Cuáles eran los objetivos? Preservar la paz, zanjar las diferencias entre estados y fomentar el desarrollo. Pero esta decisión tan bien intencionada de las naciones fue un fracaso. ¿Por qué? Si bien hubo pequeños éxitos, no pudo impedir que primero subieran al gobierno de varios países europeos dictaduras, como la fascista en Italia y la nazi en Alemania. Pero los peores fracasos se dieron por ejemplo, el incidente de Corfú, que hubo un conflicto fronterizo entre Grecia y Albania. En ese conflicto mataron a un general italiano, Enrico Tellini, quien había sido mandado a investigar en Grecia. Mussolini ordenó el bombardeo de la isla de Corfú y el pago de una compensación. La sociedad ofreció una solución, pero la conferencia de embajadores la rechazó y propuso una favorable a Italia debido a las presiones de Mussolini. Vayan prestando atención a lo que estoy diciendo. Japón invade Manchuria y más adelante invade China. En el año 1931, en octubre del 33, la Comisión Layton propone como solución la retirada de las tropas japonesas y la semiautonomía de Manchuria respecto a China. Las propuestas son aprobadas por la sociedad, pero Japón se retira de esta en 1933, tras lo cual Japón organiza plenamente a Manchuria como un estado satélite. O sea, Japón se va. En 1935, Italia invade Abisinia. El emperador Haile Selassie, quien encabezaba la resistencia, Abisinia, aclaro, es Etiopía, describió en una sesión de la Asamblea los terribles métodos de la invasión alemana, de la invasión italiana, y pidió la intervención de la sociedad. La sociedad condena dicha acción e impone sanciones económicas, pero no que incluyen las exportaciones de carbón, petróleo y acero a Italia. Dichas sanciones, que no afectaron la capacidad productiva de Italia, no impidieron la conquista completa de Abisinia en mayo de 1936. Semanas después, dichas sanciones fueron levantadas por la sociedad y al poco tiempo Italia abandonó la sociedad. Vayan tomando nota. 1936, durante la Guerra Civil Española, a petición del gobierno de la República Española, se encargó de la custodia del patrimonio del Museo del Prado, las denominadas Cajas del Prado, que se resguardaron en Ginebra hasta que en 1939
fueron reintegradas al gobierno español. Dentro de esto también estaban bajo control, la administración de la Sociedad de Naciones, determinados territorios, como ser la cuenca del Sarre, por 15 años, desde febrero del 19, por 15 años, tras los cuales se realizó un plebiscito para determinar si el Sarre se unía a Francia o a Alemania, o se mantenía bajo administración internacional. El 1 de marzo es incorporado nuevamente a Alemania tras los resultados de la consulta. La ciudad libre de Danzig, por medio de un alto comisionado. Danzig era una ciudad con mayoría alemana. Cuando la Wehrmacht invade Polonia, Danzig es incorporada en forma directa al territorio de la Alemania nazi. Como vemos, todas las buenas intenciones de la Sociedad de Naciones, lo único que hicieron fue envalentonar a las dictaduras que se habían establecido en Europa y en Asia. Japón, que termina invadiendo China, Italia, que ocupa Etiopía, Alemania, que tras su victoria en el plebiscito por el Sarre, se apodera de la cuenca del Ruhr, que era zona desmilitarizada, la ocupa militarmente, y la Sociedad de Naciones no reacciona. Entonces esas dictaduras empiezan a exigir. Alemania exige los Sudetes. Viene el Pacto de Múnich. Le son entregados no solo los Sudetes, sino Checoslovaquia atada de pies y manos. Antes, Alemania había ocupado Austria. La Sociedad de Naciones no hizo nada. Tanto envalentonar a las dictaduras y tanta inoperancia de la Sociedad de Naciones condujo a esa masacre que fue la Segunda Guerra Mundial, de cuyo comienzo hace 77 años recordamos este 1 de septiembre. Porque el 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas invaden Polonia. Sí, 77 años hará ya este 1 de septiembre. Y desde luego Israel Winnicki, es triste, ¿no? Que tras un nacimiento de esta Liga de Naciones o esta Sociedad de las Naciones no se consiguiera frenar ni alcanzar esos objetivos, ¿no? De preservar la paz o zanjar diferencias entre estados. Porque después de los horrores de la Primera Guerra, nadie en Europa quería una nueva guerra. Solamente los países con dictaduras. Ya habían mostrado debilidad en los países occidentales cuando no reaccionaron ante la intervención de Alemania e Italia en la Guerra Civil Española. Mientras decretaban un embargo de armas para la República, los nazis y los fascistas colaboraban no solamente con armas, sino con hombres, con tropas. La famosa Legión Cóndor, que bombardeó Guernica, o las fuerzas italianas. Entonces estalla la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de muertos. Una Europa arrasada. Métodos que antes no se conocían, como ser el bombardeo indiscriminado de poblaciones civiles, asesinatos en masa. Después de ese horror, se crea una nueva organización, la Organización de Naciones Unidas, que fue fundada el 24 de octubre de 1945. Los objetivos eran los mismos que la Sociedad de Naciones: preservar la paz, llegar a un entendimiento, colaborar en el desarrollo humano.
Al principio, las Naciones Unidas actuaron bien, pero poco a poco fueron cayendo en la misma que la Sociedad de Naciones. Potencias que dominaban dos bloques perfectamente diferenciados, el bloque soviético, el bloque occidental. Conflictos que estallaban y las Naciones Unidas no podían frenarlos. Y así fue siguiendo el tema hasta la actualidad. En este momento hay un conflicto sangriento en Siria. Cientos de miles de muertos. ¿Qué hacen las Naciones Unidas? Nada. Hubo una masacre, un genocidio en Ruanda. ¿Qué hicieron las Naciones Unidas? Nada. Hubo matanzas en la ex Yugoslavia. ¿Qué hicieron las Naciones Unidas? Nada. Y acá viene lo más triste. Mientras no actuaron cuando tenían que actuar, gracias a el voto automático en contra, actúan contra Israel. Hace poco, Israel detuvo a un miembro del staff de las Naciones Unidas en Gaza, un palestino, por desviar fondos para Hamás. Las Naciones Unidas exigen su liberación porque tiene inmunidad diplomática. Es más, en la carta pidiendo la liberación ponen el nombre Beersheba, que es el nombre árabe de la ciudad de Beersheba, de la ciudad israelí de Beersheba, donde está detenido este individuo. O sea, mientras las Naciones Unidas se preocupa por la liberación de un terrorista, mientras las Naciones Unidas habla de asentamientos ilegales cuando no son ilegales, no dice nada en cuanto a la incitación al terrorismo, están demostrando que están llevando al mundo a lo mismo que lo llevó la Sociedad de Naciones, a una nueva hecatombe. El problema ahora es que si se produce algo similar, puede ser con armas nucleares. Pues desde luego es triste y es una cuestión tremendamente peligrosa, ¿no? Si estamos hablando de 10 millones de muertos en una Primera Guerra Mundial, se quintuplica esa cifra tras la Segunda Guerra Mundial, y ni la Sociedad de Naciones ni la Organización de Naciones Unidas hacen nada para poner freno y tratar de que esos objetivos comunes que tanto una como otra organización pues proclamaban no alcancen sus objetivos, y continuamos con guerras y conflictos. Desde luego no queremos esperar a una tercera organización, no Israel, que siga sin resolver, porque para ello está ya creada una que tiene muchos años de creación. Desde el año 1945 estamos hablando, y hay que poner soluciones. No, es que hay un problema. Tomemos el caso. Corea del Norte amenaza con ataque nuclear. Irán está desarrollando armas nucleares. Si estalla una guerra, ya no va a haber una tercera organización. Claro. Porque una guerra nuclear significa el fin de la humanidad. Y las Naciones Unidas no hacen nada. La verdad es que es triste decir y afirmar esto, que está sucediendo hoy y ha sucedido a tiempo atrás, ¿no? No es algo nuevo. Sin duda esperamos que no lleguemos a esa guerra nuclear de la que nos hablas, porque tanto la tecnología como los avances armamentísticos desarrollan sin duda pues tecnologías que puedan devastar una humanidad y acabar con el fin de
del ser humano, al fin y al cabo, y simplemente y llanamente eso, que es tan real como estas guerras anteriores, Israel. Así que, tristemente, hoy hemos recordado ese aniversario que cumple este 1 de septiembre del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Esperemos no tener que ver ese ese inicio de una tercera guerra mundial, porque ya tristemente estamos viviendo muchos conflictos a lo largo del planeta en el que vivimos y en el que nos gustaría vivir en paz. Israel. No solamente los conflictos, cómo se está destruyendo el planeta. La Amazonia, que es el pulmón del planeta, la están talando. Falta el agua, el cambio climático, el agujero de ozono. ¿Qué nos está pasando? Sin duda, una falta de recursos, una falta de respeto por la naturaleza, por el medio ambiente y al fin y al cabo por un medio que nos permite vivir y deberíamos hacerlo en consonancia con nuestro entorno. Y no es así, tristemente, y desde aquí, desde Radio Sefarad, pues pedimos, ¿no?, que la gente tenga un poco de sentido común y disfrute de este bien tan preciado que es el planeta en el que estamos viviendo y que nos permite mantener charlas como la que mantenemos con Israel semanalmente en este Por Israel en Voz, que recordamos pueden acceder a él, tanto a este como a otros programas anteriores, desde nuestra página web radiosefarad.com. Israel, muchas gracias una semana más. No hay por qué, y nos encontramos el lunes que viene. Volveremos el lunes, esperamos poder escucharte. Gracias, Israel.